Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su canal Hondu Cultura. El día de hoy vamos a hablar acerca de una temática muy interesante en lo que concierne a nuestro día a día, y son los derechos humanos. Esta vez nos vamos a remontar a los orígenes de los derechos humanos en Honduras, cómo Honduras ha suscrito tratados internacionales que contienen dichos tratados y a su vez ver en detalle qué sentencias han sido emitidas en contra del Estado de Honduras y demás. Bueno, sin más que decir, voy a dejar a la abogada Zaira el día de hoy, que es nuestra invitada especial. La abogada Zaira está graduada de parte del Centro Universitario Tecnológico con un enfoque interdisciplinario en comercio internacional. Asimismo, entre sus distintas actividades de formación cabe destacar su diplomado sobre generalidades de conceptos básicos de la ciencia política desarrollado por el movimiento de jóvenes Somos Mayoría de Guatemala. Actualmente cursa un proceso de formación y fortalecimiento de litigio e incidencia estratégica en derechos humanos desarrollados por el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, entre paréntesis el CEGIL, y Universidad para la Cooperación Internacional con sede en San José, Costa Rica. Entonces, el día de hoy, sin más que decir, voy a dejar a la abogada Zaira que nos dé una breve introducción a los derechos humanos en Honduras. Abogada Zaira, toma la palabra. Bueno, muchas gracias, Joaquín, por la oportunidad y por el espacio brindado. Quiero destacar en primer lugar lo que nosotros conocemos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que también es conocida como el Pacto de San José. Bueno, esta convención fue suscrita en la ciudad de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en lo que fue la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y fueron los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, o lo que nosotros conocemos hoy en día como la OEA, quienes la redactaron. Esta convención entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el 11º instrumento de ratificación por parte de uno de los Estados miembros de la OEA. Honduras estaba presente al momento de su redacción en el año de 1969, sin embargo, hizo su ratificación mediante su proceso legal interno el 5 de septiembre de 1977. Posteriormente a ello, pues hizo el depósito de ratificación ante la Secretaría General de la OEA el 8 de septiembre de 1977. Por lo que representa esta convención un tratado que se convierte en algo obligatorio para los estados que la hayan ratificado o que de alguna forma también se adhieran a ella. ¿De qué trata el Pacto de San José? Bueno, el mismo contiene disposiciones respecto a cuáles son los derechos humanos fundamentales de la persona humana. En ella se consagran tanto derechos civiles como políticos. Por mencionar, también tenemos el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, que es uno de los derechos más importantes, a la integridad personal, a la libertad, a las garantías judiciales. Se reconoce también la libertad de conciencia, de pensamiento, la libertad de expresión, el libre culto o la libertad de la religión. Tenemos también el derecho de asociarnos. Y algo muy importante que quiero destacar sobre esta convención es que en ella se instrumentalizan dos órganos que son quienes van a conocer sobre la violación a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana. Es el primero, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, cuyas funciones no solo son administrativas, porque también cumple una función de investigación y evaluación de los distintos casos que son sometidos ante ellos, previo a que conozca de ellos la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, cuyas sentencias se convierten de cumplimiento obligatorio. Es una instancia, podríamos decir, exclusivamente jurídica, y es reconocida, creo que no solo a nivel de la región, sino a un nivel también más allá de estas fronteras, a un nivel
ampliamente internacional sobre sus referentes de jurisprudencia. Sí quiero señalar que Honduras realizó la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de septiembre de 1981. Okay. Algo interesante que se me vino a mencionar ahorita que lo estás mencionando, ya referente a las sentencias, ya que debemos de saber si el Estado de Honduras ha protegido derechos humanos. ¿Cuántas sentencias por violación de derechos humanos han sido emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Honduras? Okay. Mira, a la fecha Honduras ha sido sentenciada en 13 ocasiones, en 13 casos distintos, pero sí quiero hacer la aclaración. Si tú visitas la página, por ejemplo, de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, que recientemente, si no me equivoco, fue actualizada, incluso presenta una nueva interfaz, señala, si tú te vas al mapa de Honduras, dice que hay 23 sentencias. Sin embargo, estas otras sentencias, aparte de las 13 respecto a los diferentes casos, son sentencias que van sobre la sentencia original, porque quizás se hace alguna interpretación de las reparaciones. Y también porque, por ejemplo, si tú pones en Google cuántas veces ha sido sentenciado el Estado de Honduras por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, te va a aparecer que hay 11 sentencias. Sin embargo, habían 11 sentencias hasta el año 2015, pero se han añadido 2, que son de 2017 y de 2018 como las más recientes. Aparte de eso, actualmente hay un proceso o hay un caso contencioso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Honduras. Este caso es denominado el caso Hernández y otros versus Honduras, y se busca más que todo que Honduras o el Estado de Honduras asuma la responsabilidad sobre la supuesta ejecución extrajudicial de Vicky Hernández. ¿Quién era Vicky Hernández? Bueno, Vicky Hernández era una mujer trans, defensora de derechos humanos aquí en Honduras, que fue ejecutada, o se presume que fue ejecutada de forma extrajudicial entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de junio de 2009. Entonces, el caso es bastante interesante porque la Corte Interamericana lo evalúa básicamente desde 2 perspectivas. Por un lado tenemos la perspectiva de que Vicky era una miembro de lo que nosotros conocemos como la comunidad LGBT aquí en Honduras, y tenemos por otro lado el contexto del golpe de Estado, en el que se alude de que en ese momento había un toque de queda, y es, digamos, lo que el Estado de Honduras quiere justificar, ¿no? Además de eso, actualmente el Estado de Honduras, la Corte, ha emitido casi 18 medidas provisionales que el Estado de Honduras debe asumir por diferentes casos que son considerados casos de urgencia o de extrema gravedad. ¿Qué se busca con las medidas provisionales? Recordemos que en este sentido de los derechos humanos estamos buscando evitar algún daño irreparable a lo que es la vida humana. Bueno, de esas 13 sentencias, lamentables sí, de parte del Estado de Honduras. Bueno, tenemos también, poniendo así como contrapeso, pero no se compara a violación de derechos humanos, lo que tenemos la Fiscalía de Derechos Humanos y el Comisionado. Algo que quiero apuntalar es en esos casos más en específico. ¿Cuáles han sido los más emblemáticos, los que han tenido más renombre? Porque sí, en su momento lo tuvieron, sin lugar a dudas, pero sabemos que la mentalidad del hondureño lastimosamente es corta en cuanto a estos casos, y es necesario que sepamos más al respecto. ¿Cuáles han sido los más emblemáticos para recordar? Bueno, de estos casi 13 casos por los que Honduras ha sido sentenciado hasta el momento
por parte de la Corte Interamericana, yo te puedo señalar 5 casos que para mí han sido como de los más importantes y creo que muchos de nosotros los podemos recordar o los vamos a recordar en este momento. El primero es la primera sentencia con la que se responsabilizó al Estado de Honduras, que fue una sentencia que se obtuvo en el año de 1988. El caso lo nombran como Velázquez Rodríguez versus Honduras. En este caso estamos hablando de Manfredo Velázquez Rodríguez, que fue un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, detenido y desaparecido el 12 de septiembre de 1981 por parte de fuerzas de seguridad del Estado. En este sentido, la Corte dictaminó que efectivamente el Estado de Honduras no había hecho las investigaciones correspondientes o necesarias, no solo para encontrar el cuerpo de Manfredo Velázquez, sino también para sancionar a los responsables. Luego también tenemos el caso Cervellón García y otros versus Honduras. Esta sentencia se obtuvo en el año de 2006, pero los hechos ocurrieron en el año de 1995. Y este caso, pues es el caso de 4 jóvenes, se llaman Marco Antonio Cervellón García, Ronnie Alexis Betancourt, Orlando Álvarez Ríos, que fueron detenidos el 15 de septiembre de 1995 en un operativo policial que se desarrollaba en el marco de la celebración de la independencia de Honduras. Al día siguiente también otro joven que se llamaba Diomedes Obed García fue detenido y todos fueron llevados a un reclusorio. Estando en este reclusorio, estos jóvenes fueron víctimas de malos tratos y podríamos decir de tortura. Posteriormente y finalmente, el 17 de septiembre de ese año, fueron ejecutados de forma extrajudicial y sus cuerpos fueron hallados en distintos lugares de la capital hondureña, por lo que públicamente el caso es conocido y también recordado como el caso de los 4 puntos cardinales. Luego tenemos el caso de Caguas Fernández versus Honduras. Esta sentencia se obtuvo finalmente en el año de 2009, cuando los hechos ocurrieron en 1995. Estamos hablando sobre la muerte de la defensora defensora de los derechos humanos y ambientalista Blanca Janet Caguas Fernández. Ella fue asesinada como represalia a su labor, no solo de defensa de los derechos humanos, sino que también al medio ambiente, tras denunciar distintos casos de explotación de la madera ilegal y oponerse públicamente a diversos proyectos que se estaban desarrollando, proyectos económicos que se estaban desarrollando en la península de Punta Sal. Entonces, en ese sentido, se responsabilizó al Estado de Honduras, número 1, por violar el derecho a la vida de Blanca Janet y número 2, por no realizar las distintas diligencias para investigar y juzgar a los responsables. En esta sentencia, pues el alto tribunal determinó que en cuanto a las medidas que debía tomar el Estado de Honduras, estaba en primer lugar desarrollar los procesos penales, es decir, buscar a los responsables y darles una pena por el asesinato. Además de eso, tenía que hacer una campaña de concientización y sensibilización sobre cuál es la importancia que tienen los defensores del medio ambiente aquí en Honduras. Luego de eso también tenía como la medida de hacer un monumento en memoria de ella como mujer defensora del medio ambiente y realizar la rotulación del Parque Nacional que actualmente lleva su nombre. Luego de eso tenemos el caso Pacheco Teruel y otros versus Honduras. Esta sentencia se obtuvo finalmente en el año 2012 y en ella se responsabiliza al Estado de Honduras por los hechos ocurridos en el centro penitenciario de San Pedro Sula en el año de 2004, cuando perdieron la vida 107 privados de libertad.
en esta sentencia es importante porque se hace o se deja entrever, la Corte dejó entrever que las graves condiciones en las que se encuentran o se encontraban no solo esta cárcel, sino los distintos centros penitenciarios a nivel nacional. Estamos hablando de las graves condiciones de hacinamiento en las que ellos vivían prácticamente, aparte de eso que no tenían la atención médica adecuada o también, por ejemplo, que no contaban con la respectiva alimentación saludable con la que deben de contar. Por último, creo que este es uno también de los más memorables, es el caso López Lone y otros versus Honduras, así es como se le denominó. Esta sentencia se obtuvo en el año 2015. Estamos hablando de una magistrada y 3 jueces que fueron sometidos a un proceso disciplinario dentro del Poder Judicial por haber sido partícipes de algunas manifestaciones, podríamos decir, en lo que fue el golpe de Estado de Honduras en el año 2009. Entonces, ellos pertenecían a la Asociación de Jueces por la Democracia y básicamente el proceso disciplinario al que se les sometió fue por sus acciones de defensa a la democracia y al Estado de Derecho. Entonces, estos han sido como de los casos más reconocidos o de los casos que yo te puedo mencionar, porque cabe destacar que nosotros tenemos que seguir generando conciencia con respecto a todas estas situaciones. Que la sentencia esté ahí no significa que las cosas dejan de suceder, ¿verdad? Porque actualmente sabemos que todas estas situaciones se siguen repitiendo. Se siguen desapareciendo a jóvenes, estudiantes, defensores o defensoras del medio ambiente, se sigue separando del poder a personas, o de sus puestos a personas que quizás no vayan acorde o no estén del todo, ¿cómo te digo?, puestas a favor del sistema. Entonces, sí quiero señalarte estos casos porque son importantes, hacer la conciencia de que nosotros tenemos como la responsabilidad de seguirles como el trámite ahí, a qué sucede y ver qué posición podemos tomar nosotros en toda esta acción. No, definitivamente. Y bueno, también un llamado a la reflexión a la población también, a lo que estén viendo este video, recordar y también darnos esa noción que se tiene de derechos humanos, porque en sí lo que nosotros venimos es pensar más allá en cómo se debe garantizar, y eso está también dentro de la Constitución, dentro del Pacto de San José, como bien explicaba vos, Jaira. Entonces es algo a tomar muy en consideración, algo que pueda aportar en cuanto a soluciones o conclusiones en cuanto a esto de los derechos humanos. ¿Qué podría mejorar el Estado de Honduras para poder salvaguardar o poder ayudar más en esta lucha de los derechos humanos, que viéndolo más a largo plazo también, cómo evoluciona el derecho, va a tener mucha más relevancia de lo que se piensa a futuro? Sí, claro. Mira, lo estamos viendo en esta situación, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Creo que en algunas situaciones no hemos estado de acuerdo. Realmente, aún en esta situación, se siguen violentando y se siguen violando distintos derechos humanos. Por ejemplo, los derechos humanos laborales de algunas personas. Entonces, básicamente se deben tomar a consideración diferentes políticas públicas, ¿verdad? El quehacer del Estado en ese sentido, sobre qué forma podemos proteger estos derechos humanos. El papel que nosotros debemos tomar es, por ejemplo, si nosotros somos testigos de alguna violación sobre derechos humanos, denunciarlas, aunque no creamos en el sistema de justicia que tenemos en nuestro país, pero
hay que evidenciarlas de alguna forma, no solo a través de los medios de comunicación, sino que presentarlas ante las autoridades correspondientes. Si no se le sigue algún curso determinado, pues tenemos las instancias, como sabemos, las instancias internacionales, y al final, pues, que el Estado de Honduras asuma esa responsabilidad. Bueno, como un comentario final que podría decirse, es que la denuncia, como dice, por más sencillo que sea y por más, bueno, sé que no le tengamos al problema, hay que evidenciar, hay que ir creando esa cultura en donde participemos más activamente como ciudadanos a salvaguarda de derechos humanos. Bueno, Zaira, muchas gracias por el aporte del día de hoy con el origen de los derechos humanos. Sin más que decir, amigos, también me gustaría hacer una mención especial el día de hoy a nuestro editor de videos, Eric Bonilla, y su canal Tripeando, canal donde se comparten historia de Honduras, cultura general de Honduras, información variada sobre nuestro querido país. En el link les voy a dejar en la descripción. Asimismo, me gustaría compartirles las redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook e Instagram, en Hondu Cultura. Pueden darle like y compartir este video. Y no olviden suscribirse para que sigamos creando más contenido y así podamos ir explorando más opiniones de expertos en diversos temas y así incentivar una cultura más rica en Honduras. Muchas gracias y pasen feliz día.